9 años y no se ha cerrado. Cuando se mató Carlitos Menem Jr., nosotros creo que instalamos la idea de que la muerte del hijo de un presidente era un tema de Estado. Nadie lo recogió en ese momento, pero hoy la polémica sigue precisamente porque en ese momento no se tomó como un tema de Estado. Ni siquiera en el momento de la tragedia le hicieron una autopsia. Todo lo demás, obviamente, fue operaciones, fantasías, inventos, desesperación de una madre que no quería asumir que su hijo podía haber muerto en un accidente y obviamente una banda de delincuentes, porque otro nombre no cabe, que le instalaron a Zulema la idea de que seguramente fue un atentado. Probablemente lo haya sido y probablemente haya sido un accidente. Lo cierto es que esta historia no se ha terminado y este pretende ser el informe final con signo de interrogación, porque no es el final. Véalo. Si con el hijo del presidente hacen lo que hacen, que no se investiga, no se hacía nada, esperen cualquier cosa para mi país. El 15 de marzo de 1995, Carlos Menem Jr. moría luego de que su helicóptero Bell Jet Ranger 206 se estrellara en un maizal en el kilómetro 211 de la Ruta 9 a la altura de Ramallo. ¿Fue un error humano o un atentado? ¿Cuántas hipótesis se manejaron vinculadas con la presunción de un atentado? ¿Cometieron algún delito los médicos que lo atendieron en San Nicolás? ¿Cuánto dinero llevaba Junior en el maletín? ¿Cómo se explican las muertes dudosas alrededor del caso? ¿Existió un tercer pasajero? ¿Eran balazos los agujeros que se encontraron en el helicóptero? ¿Por qué no se les realizaron autopsias a los dos cuerpos? ¿Hubo encubrimiento? ¿Quién se había robado el Rolex Submariner? Fue el tercer atentado. ¿O piensa, doctor, de que si no fuera el tercer atentado, estarían haciendo oídos sordos todos los integrantes de gobiernos anteriores? El primer atentado fue la Embajada de Israel, el segundo atentado el que sufrió la AMIA y este sería el tercer atentado. El que usted... La similitud del trabajo que hicieron personajes locales. ¿Usted considera que en la muerte de su hijo intervinieron personajes locales? No le quepa la menor duda que hubo personajes acá locales. Junior salió de la Quinta de Olivos. Llegó a Don Torcuato cerca de las 10 o 10 y cuarto de la mañana del 15 de marzo de 1995. Cargó allí más de 200 litros de aeroquerosene en la plataforma. A las 11 llegó Silvio Oltra. Carlos Menem Jr. lo esperó con los motores encendidos. El aparato tomó altura y partió rumbo a Pueblo Ester, en Santa Fe, donde ambos iban a competir en una carrera de TC2000. Aquí nos vamos a detener. ¿Estaban solos Oltra y Carlitos? ¿O en Don Torcuato subió alguien más? La teoría del tercer pasajero tomó vuelo alto cuando el 29 de mayo de 1996, el periodista Jorge Boinwasser dijo que el tercer pasajero era La noticia decía que la modelo Delfina Freres había viajado con ellos unos tramos y que la dejaron en un country. Freres fue llamada por el juez de la causa. Un año después, Delfina no se acordaba qué había hecho ese día y le respondió al juez: ¿usted sabe la cantidad de cosas que una modelo hace en un día? Nunca se supo si en realidad viajó o no en ese helicóptero. El tercer pasajero, según la causa, nunca existió. Junior y Oltra seguían volando. Nadie los vio hasta que el helicóptero llegó al kilómetro 160 de la Ruta 9. Salvo por lo bajo que iban, no había nada anormal, nada llamativo, dijo una testigo en el kilómetro 168 de la Ruta 9. Pasó los cables por arriba apenas a 6 metros. Después bajó y siguió volando a la misma altura, dijo otro testigo 500 metros después. Iba por el medio de la ruta a unos 15 metros del piso. Se elevó para pasar el puente y lo perdí de vista, dijo un testigo en el kilómetro 171 de San Pedro. Otros testigos lo vieron pasar en el kilómetro 204.
Tan bajo iba que a un peón que cortaba el pasto le voló la gorra con el viento. Otra persona, 500 metros después, lo vio volar a unos 40 o 50 metros por encima del suelo. Rafael Villafañe lo vio pasar por la estación ESO a 15 metros de altura y luego lo vio estrellarse contra los cables. La causa dice que desde el kilómetro 205 al 211 es de abrumadora coincidencia que la máquina estaba sin desperfectos mecánicos al oído y a la vista y que no existían maniobras que indiquen una presunta evasión ante agresiones externas. Estábamos hablando por radio con el patrón y por ahí vemos un helicóptero que aparece por allá. Y mi compañero dice, mirá que bajo, dice. Y lo empezamos a mirar todo, que venía por la ruta, y arriba de un auto iba. Lo pasa el auto y cuando mi compañero dice, se estrella contra los cables. No, le digo yo, no sé, no llega, lo va a sacar. Dice, no, dice, se estrella contra los cables, dice. Bueno, cuando llega en ese momento ahí a los cables, se siente la explosión. Yo salí corriendo, cruzo todo el campo corriendo hasta que llegué al lugar, que lo vi a las dos personas abajo, incrustados abajo los fierros. Cuando llegaron dos muchachos más, que le pedí que me ayuden a sacarlo del que estaba vivo, aunque sea porque estaba lleno de nafta, y se está ahogando bajo del helicóptero. Estábamos ahí y vimos que venía un helicóptero del lado de Buenos Aires para Rosario. Nos llamó la atención porque venía muy bajito, nosotros le calculábamos la altura del cartel ahí de Shell. Lo vimos sorprendido porque los helicópteros siempre pasan a forma alta, en un lugar alto, y este venía muy bajo, sobre la ruta. Cerca de las 11:45, ya que tampoco se pudo precisar el horario exacto, el helicóptero se lleva por delante los cables conductores de electricidad. Este es el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil. La revisión de los restos ha permitido determinar que el helicóptero impactó los cables a una altura de 11 metros en la zona del mástil del helicóptero, pasando estos entre la parte superior del cortacables y el plano de giro del rotor principal, dejando marcas y signos de arcos eléctricos en el material del eje del rotor. El choque contra el suelo se produjo en un sentido de 180 grados. La estructura frontal se destruyó totalmente. El cono de cola se quebró. El mástil del rotor principal se cortó. El helicóptero, al chocar contra el suelo, se desplazó unos 12 metros. Silvio Oltra, el pasajero, murió instantáneamente. Menem Jr., el piloto, era trasladado al hospital de San Nicolás. Faltaba un maletín y un Rolex. Esta va a ser la segunda duda. Algunos hablaron que en el maletín había $50.000 y otros 30.000. 15.000 era lo que debía pagar cada uno por correr en Santa Fe. El maletín nunca apareció y hasta se contrató a policías retirados para llegar a encontrarlo. El Rolex Submariner habría sido robado por Epifanio Siri, que luego fue testigo en la causa, y se lo habría vendido a un tal Galesio, que también se había quedado con un buzo antiflama de Oltra. El Rolex llegó algunos días después, de manera misteriosa, a las manos de Carlos Menem padre. Todavía hay muchas más dudas. Mientras tanto, Carlos Menem Jr. estaba tendido en una camilla del hospital de San Nicolás. Una ambulancia que pasaba por casualidad con bomberos de Santiago del Estero llevó a Carlitos, que agonizaba, hasta el hospital. Dialogamos con el cabo Villalba. Bueno, vamos a socorrer a esta persona, vamos a auxiliarla. No nos queda otra cosa. Tenemos un medio ahí, tenemos una ambulancia. No se encontraba ninguna ambulancia en ese lugar. Nadie atinaba nada. Es así de que corrimos nuevamente hacia la ambulancia y de ahí regresaron mis compañeros trayendo la camilla. Y ahí fue que mi compañero Castellano, el que juntamente con un bombero y personal de civil fueron los que lo levantaron al cuerpo, lo llevaron a la ambulancia
Yo me tuve que quedar en ese alambrado para poder levantar esos alambres. 3 enfermeras, a las 12:30 del 15 de marzo de 1995, le hicieron las primeras atenciones. Le aspiraron la sangre de la boca y le colocaron un tubo para que pudiera respirar. En el quirófano lo canalizan para reponer la sangre perdida. A las 13 horas se procede a la transfusión de medio litro de sangre. Uno de los directores del hospital cuenta qué ocurrió después de las 13:30. La primera parte, desde el ingreso hasta las 13:30, que realiza el primer paro cardíaco. A las 13:40 repite el paro cardíaco y desde las 13:40 hasta las 15:10 se realizaron las maniobras de resucitación o de reanimación. Esto es masaje cardíaco externo, administración de medicamentos, y no sale de ese paro cardíaco, o sea, no sale del estado de paro en esos 90 minutos que se practica todo ese tipo de maniobras. A las 15 horas y 10 minutos se constata fallecimiento. Este paciente ingresó con un traumatismo cráneoencefálico grave. ¿Diagnosticado de qué modo? ¿A través de la radiografía? Sí, clínicamente en un principio y después confirmado por el examen radiológico, donde se comprueba fractura de base de cráneo, que es una lesión incompatible con la vida. Y aparte significa que si se hubiera tardado media hora o un minuto en el traslado o hubiera tenido el accidente dentro del quirófano del hospital, tampoco se hubiera salvado porque es una lesión incompatible con la vida. ¿Qué hubiera ocurrido si lo atendían en el Maizal? Sin duda, se podría haber hecho bastante. Por lo menos, ayudarlo a respirar y sacarle de la boca fragmentos óseos, piezas dentarias sueltas y sangre. A las 16 horas, se traslada el cuerpo de Menem Jr. a la morgue. De más está contar el sufrimiento de la familia mientras salían del hospital. La empresa funeraria Misiano se hizo cargo del traslado del féretro hasta el centro islámico. De allí, el cortejo fue hasta la Quinta de Olivos. A cajón cerrado fue velado Carlitos. Luego, fue enterrado en el cementerio islámico de San Justo. Un año después, Zulema Yoma comienza un largo camino en busca de verdades acerca de la muerte de su hijo. Un año después, comienza la teoría del atentado y la falta de una autopsia. El derecho de madre de saber, por intermedio de una autopsia, ¿por qué? ¿Qué pasó con mi hijo? Quiero saber como madre, ¿por qué la justicia enterró a esa criatura, permitió que se entierre ese hijo sin haber hecho autopsia antes? ¿La culpa es mía o la culpa de la justicia? Zulema empieza una lucha casi solitaria e intenta averiguar por qué a su hijo no le fue practicada una autopsia. Solo se habían tomado muestras de sangre que dieron por resultado lo siguiente: ni Silvio Oltra ni Junior tenían en su sangre alcohol o drogas. Mientras Zulema hacía el pedido de la exhumación, sus peritos y su abogado, el doctor Alejandro Vázquez, seguían la teoría del atentado buscando balas en el helicóptero. Zulema la emprendió contra el hospital de San Nicolás. Bueno, en cuanto al tema del hospital, van a tener que responder, no sé a qué justicia van a tener que responder todo lo que ha pasado. Inclusive hubo un abandono de mi hijo, apenas entró al sanatorio, media hora abandonado. El respirador se le retira a las 15:10. En ese momento, lo que tomamos la decisión, está el jefe de terapia intensiva, el doctor Barrangú. O sea, usted. Sí, estaba el cirujano, que es el doctor Diego Santillán, el neurocirujano, el doctor Brandalillo, el director asociado médico, el doctor Carreto, el médico personal del presidente, el doctor Félix, y en ese momento ya estaba muerto. O sea, cuando deciden el tema del respirador, se le retira el respirador porque ya había fallecido. El doctor Menem ahora ha dado una pista. Él ha asegurado de que cuando llega al hospital alguien se le adelanta y desconecta el respirador del chico, cuando él, dice así, estaba todavía yo escuchando los gemidos de mi hijo. Claro.
Y yo he ido a averiguarlo, debido a eso he ido a averiguar en el expediente y hay cosas muy raras respecto al respirador. Sí. El juez a las 14:30 dice que habiendo fallecido el señor Carlos Menem hijo, delego, encargo al doctor Robera, que era el perito policial médico, que haga el estudio cadavérico. Media hora después, 40 minutos después, el doctor Robera dice, me constituyo, etcétera, en el hospital, y el paciente fallece en este momento. En ese momento. Y procedo a retirarle el respirador. Y ahora Carlos Menem dice, se lo retiraron cuando gemía. Ese chico se lo podría haber salvado. Y a mí recibieron orden los custodios de avisarme a las 2 de la tarde. Luego, Zulema y su abogado buscaron en las misteriosas muertes de algunos testigos la razón de su lucha. Pero solo fueron misteriosas para Zulema Job. El testigo Epifanio Siri, el mismo que había vendido el Rolex, fue atropellado en la ruta por un Spacio rojo el 18 de abril de 1995 por Martín Berchel, un joven de buena familia. Siri tenía en su sangre 2,10 puntos de alcohol por litro. Se abrió una causa y todo terminó. La otra muerte es la del perito de la Junta de Accidentes, Miguel Lucó. Fue asesinado para robarle un auto. 48 horas después, el ladrón fue muerto por la policía mientras robaba un camión de soda. Zulema estaba convencida de que la ausencia de autopsia era una forma de ocultamiento. Así fue como el juez de la causa, el doctor Villafuerte Russo, ordenó la exhumación y posterior autopsia. A las 5 de la mañana del 12 de julio de 1996, fue levantado el ataúd. Extrañamente, comprobaron que el cajón estaba roto. Tenía tierra, insectos y fauna cadavérica. Al retirar la tapa, encontraron en la chapa abundante fauna cadavérica. La tumba había sido violada o no se había cerrado. Las dudas de Zulema estaban fundadas. Fueron a consultarle a la empresa fúnebre que había hecho el servicio. Misiano mismo corroboró que no habían sellado ni soldado la tapa metálica. El cuerpo fue llevado a la fría morgue judicial. Allí se realizaron radiografías del cadáver y compararon esas placas con las que se había sacado Junior en vida. Todas mostraron las mismas estructuras óseas. Sin poder realizar huellas dactilares por el estado de descomposición del cuerpo, los peritos recurrieron, igual que con los huesos, a las fichas odontológicas. En la parte izquierda del maxilar inferior presenta en el primero y en el segundo molar 2 tratamientos odontológicos que vienen a equivaler al primer molar y al segundo molar, los 2 con tratamientos de conducto. En esta, que es la anterior que aportó el odontólogo privado, está el tratamiento realizado por dicho profesional. En el primer molar y en el segundo molar, que es un perno con una corona. En esta radiografía previa del año 95 también se ve, aunque está tomada en otra incidencia, vemos simplemente el tratamiento de conducto del primer molar y el perno y corona del segundo molar. Quiere decir que por estas circunstancias, acá también se ve en otra incidencia, un poquito más lejos, pero en los tres casos, en las 3 placas, es decir, en la premorte, que viene a ser esta, en la actual, que es esta, y en esta también, que fue premorte, pero anterior y posterior a esta, coinciden que constan en tratamientos de conducto y en pernomunión en un molar inferior. El 90% decir que corresponde a esta persona. Corresponde a la esta persona. Exactamente. Lo mismo hicieron con el cráneo. No solo las fracturas en los maxilares eran las mismas, también los trabajos odontológicos. El grupo sanguíneo también lo era, ya que extrajeron una gasa manchada de sangre que envolvía el cráneo. El muerto enterrado era Carlos Menem Jr. No se encontró ninguna bala, ni veneno en la fauna cadavérica, ni droga. El cuerpo estaba roto en 26 pedazos. Zulema volvió ahora sobre la autopsia a Silvio Oltra.
Una mancha oscura se detectó en el cráneo de Oltra. El 1 de octubre de 1997, fueron en busca de la bala que probaría el atentado. Pero la mancha no era una bala, sino una emplomadura dentaria, una amalgama. En ese momento no tuve fuerzas para ver a mi hijo muerto. ¿Y por qué? Porque yo pensé ya, de ese momento, cuando yo salí de mi casa, dije a Carlitos lo mataron. Es en 1997 cuando encuentran en el radiador del helicóptero una hendidura. El juez descartó esta posibilidad, dado que podría haber dado allí cualquier elemento y que no se podía detallar el tiempo que esa huella llevaba allí. La Junta de Aviación no lo había señalado. Esa marca se produjo antes o después del accidente. Nunca se pudo comprobar. Fue otro perito luego que mostró agujeros en el fuselaje del helicóptero. El juez desestimó también esa semiprueba. 3 años y 7 meses después del accidente, el juez Villafuerte Russo consideró terminada la instancia de recolección de testimonios y pruebas. El 16 de octubre, el juez llegó a las conclusiones finales. 62 cuerpos de causa entre expedientes y anexos le dieron a Villafuerte Russo la energía para dictar que todo había sido producto de la imprudencia. En una reflexión final, el juez dice: el sufrimiento de los padres por la pérdida de un hijo va más allá del derecho, pero a su vez, el compromiso con la verdad obliga al suscripto a someterse a la vía legal como único medio humano reconocible en la administración de justicia. Zulema Yoma siguió buscando ayuda para llegar a la verdad. No se rodeó probablemente del mejor asesoramiento jurídico, ya que muchos de los testigos aportados a la causa fueron separados y con causas penales. Luego se hablaría de la venganza musulmana, el negocio de la noche, el tráfico de armas, la venganza del narcotráfico o la venganza del Mossad. También se agregó que Carlitos cometía imprudencias con el helicóptero, como por ejemplo detenerlo frente al balcón de María Vázquez, pidiéndole que vuelva con él. Hace como 16 años que ya viene Menem cambiando su postura, claro, y terminantemente me lo reconoció en Punta del Este. Me confirmó que fue un atentado. Y se lo puedo asegurar, está mi hija acá presente, lo puede corroborar ella, que ya eso es una charla permanente que tenemos con Menem.